Recién veíamos un fragmento, vamos a repasar fragmentariamente lo que dijo el expresidente Mauricio Macri en una nota que le hizo Jonathan Viale. Política y mucho, fundamentalmente por las especulaciones que hay, de cara al futuro, por la situación que está atravesando la Argentina, por todo lo que el propio Mauricio Macri debe estar pensando de quién mandó a mi hermano. O realmente Mariano Macri padeció todo esto y tuvo ganas de volcarlo y de revelarlo. A ver, muchas cuestiones que quiero empezar ya a desmenuzar. Se ha hablado, sí decir que el autor de este libro trabajó durante 8 meses, Guille, con casi 17 horas de grabación. Un libro que casi no sale a la luz porque el propio Mariano Macri le manda una carta documento a la editorial como al propio periodista. ¿Cómo se conectan? ¿Arrepentido? Arrepentido de todo lo que había dicho. Se dice que 2 días antes que comenzara la cuarentena en este país y el comienzo de la pandemia, Mariano Macri y Mauricio Macri tuvieron un encuentro en la casa de Mauricio, donde está viviendo ahora. Que después de ese encuentro, que no fue de la mejor manera, él se habría arrepentido de alguna manera, por eso toma y tira esta carta documento, cosa que no es aceptada con mucha lógica, después Mauro nos va a explicar, por el propio periodista. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés esas horas de grabación y es un tema netamente periodístico, un hecho periodístico que trasciende no tenés el material, ya lo contaste, pasa a ser del autor y en este caso... Perdón, casi de amistad y hermandad. Claro. ¿Por qué? Porque el autor de este libro tiene un hermano, ese hermano es íntimo amigo de Mariano Macri y a través de eso se viene la relación entre ambos. Un libro donde él decide, y ahí lo dejo a los chicos, es de alguna manera fundamental, al margen que siempre sabemos que en este tipo de familias el dinero es lo más importante. Si lo comparamos entonces con los de los Mitre, podemos hacer una comparación, que la herencia tiene mucho que ver, pero lo cierto es que lo que quiere es reivindicar ¿a quién? A Franco Macri. Siente que su propio hermano Mauricio es el que todo el tiempo no ayudó para que todos viéramos a su padre de alguna mala manera. A ver, perdón, ¿cómo era la relación de Franco Macri con Mauricio Macri? De perro y gato, digo, ¿sí? Literal, lo estaba en todos sus negocios, pero Mauricio era un tipo que no tenía un vínculo de padre-hijo con su papá. Al propio Mariano no le gustaba el vínculo. El secuestro. Claro. El secuestro fue el mismo Franco que llevó adelante justamente toda la negociación. Lo recuerdo de la banda de los en comisarios. Mi casa, claro. Por lo que le sucedía a su hijo en ese momento, y la realidad es que después de eso uno creía que la relación se iba a revertir un poco, porque sí, no se llevaban bien. Ajá. Nunca se llevaron bien. Hay psicólogos que escribieron cuestiones del expresidente respecto de la relación con su padre y cómo esto muestra el carácter del expresidente. Era más la competencia, creo yo, por lo que dicen, de Mauricio con Franco que Franco con Mauricio. De hecho, el libro revela un montón de datos de esa interna familiar. 2 de ellos, por ejemplo, el más superficial, que ellos competían al bridge, que era un juego familiar, incluso todos los jueves Franco se reunía con sus amigos para jugarlo, y que durante un año, dice Mariano Macri, Mauricio estuvo practicando bridge, tomando clases y leyendo libros solamente para ganarle al padre. Eso, Macri, su hijo, y Jorge Blanco Villegas, que es el tío por parte materna de Mauricio Macri, y lo que dice, textuales palabras, Mariano Macri, es que Mauricio, en connivencia con su tío, le birlaron plata a Franco porque me quedó Macri. En el tintero, Mercedes, me pareció súper interesante, cosa que yo no sabía. Este fin de semana, cuando salió este libro, me puse a leer mucho e investigar. ¿Cuál es la relación de tu papá con Franco Macri? ¿Eran amigos? Se llevaban, sí, la verdad que yo era muy chica, se llevaban muy bien. Se conocían por cuestiones laborales. Mi papá en ese momento era periodista y Franco tocaba algunas cuestiones de poder y demás. En ese momento, me acuerdo no sé, contado por mamá, ¿no? Del secuestro justamente, que papá lo ayudó mucho, iba mucho a Barrio Parque. A ver, en el sentido de la relación con la policía, de llegar a contactar a determinados funcionarios que estaban en el poder para que pudieran ayudarlo justamente a Macri y destrabar la negociación. Sí, se llevaba muy bien. Franco se codiaba con mucho funcionario político en ese momento. ¿Y qué mirada tenías vos? ¿De un Franco contado por Mariano o de un Franco contado por el propio Mauricio? No, digo, con la relación que puede tener. ninguno de los dos.
No, cero. Al contrario, Franco era, yo me acuerdo de ir un montón con mis hermanos a su casa y era un tipo súper agradable, te daba la bienvenida, te trataba, al trato era muy, muy agradable. Porque te hacía pasa sentir como en casa. Claro, pues pasa por un lado eso y Mariano medio de esta situación, al margen de que Mariano cuenta que tiene un problema de salud, que tiene bueno, no tiene solo su él, cerebro, sino también sus hijos. Sus hijas también, pero las dos hijas, vamos a contar, tuvieron leucemia, Sí, que se recuperaron, y lo que él tiene es un tumor benigno en la cabeza y que de alguna manera todo esto que fue pasando los años no lo ayuda. Chicos, la verdad que lo deja muy mal parado al expresidente con frases tales como que durante la presidencia siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados. Acá tenemos un fragmento, dice, está entrecomillado y como hablándole a Mauricio, ¿no? No te importó la salud del viejo, o sea, de Franco, ni la enfermedad de mi hija. Vos y yo somos de dos galaxias distintas. Claro, la enfermedad de la hija se refiere a un cáncer que tuvo su hija y cuando Mariano fue a acudir a Mauricio para que le prestara plata para el tratamiento, le dice que le dio la espalda y tuvo que ir a pedirle ayuda a Ángelo Calcaterra, primo, a ver, hermano de expliquemos un poco. Pía muy bien describió cómo fue la génesis del libro, de qué forma Mariano lo contacta a Santiago O'Donnell. Santiago O'Donnell... Se conocen en el exterior. Claro, es un muy reconocido, es autor de varios trabajos de investigación sobre lo que fueron los Wikileaks y su aplicación. Eligió a cualquier periodista para contarle lo que le contó. Y lo que hace Santiago O'Donnell, me parece de manera magistral, es cotejar mucho de lo que se ha dicho sobre Mauricio Macri en términos periodísticos y judiciales con el relato de alguien indisolublemente ligado a Mauricio Macri, como es su hermano. Por eso el libro va y viene desde el contexto que le pone Santiago al relato que hace Mariano. ¿Cuántos años se llevan? ¿Cuál es la diferencia? Tiene 50 y... A ver, Mariano tiene 52 y Macri tiene 12 años aproximadamente. Es el menor. Está bueno lo que dice Mauro porque lo cierto es que él todo el tiempo muy generoso cita a distintos autores en el libro, autores que de alguna manera entrevistaron a Franco Macri contando su propia historia, al propio Mauricio en otras entrevistas. Entonces, con esa ida y vuelta de pregunta, Mariano termina, mirá, esta es la herencia familiar. Acá está el árbol genealógico. El cuadro bueno, que acá Franco... tenemos. Si me dejas, ¿me puedo parar? Te cuento un poco. Dale, vení. A ver, la familia Macri por los negocios, pero a partir de la llegada de Carlos Saúl Menem al poder, los negocios que hace Franco Macri con el expresidente Menem, las fiestas en Punta del Este, etcétera, es donde es conocido ante todos los argentinos. Se trataba en la época de las grandes fiestas y en donde todos querían salir a hacerse conocer. El propio Franco cuenta en su libro que en realidad es mucho más lo que se dice que lo que realmente pasaba en esas fiestas donde era el protagonista, pero contado por él. Franco tiene esta cantidad de hijos y te vamos a hacer el análisis cómo es. Mauricio Macri, ustedes ya saben, expresidente de la Nación, enemistado hace casi 12 años ¿con quién? Con Mariano. Mariano es quien contó la historia en este libro. Mariano decide, después de varios meses y de no poder llegar a un acuerdo con el propio Mauricio, a contar la historia para que todos sepan en realidad quién es su verdadero padre. Después de no haber llegado a un acuerdo con el propio Mauricio... Pero le dice, mirá que si no acordamos algo, yo voy a contar cosas en el libro. Mira, lo que dicen desde el macrismo es que lo que reclama Mariano Macri son 25 millones de dólares en concepto del 20% de las acciones que le corresponden desiguales entre todos los herederos. Eso es lo